estuve dando la clase en la escuela dominical también. Y allí estuve hablando o estuvimos viendo la visita de los magos a- al niño Jesús, aquel que había nacido eh, en Belén, en un pesebre, pero que ya se encontraba con sus padres en su casa cuando estos reyes llegaron del oriente y allí adoraron al Señor Jesús. Y en esta tarde no voy a hablar de ello, ¿no? Porque quiero predicar sobre eso el primer domingo de enero, que para muchos, unos días después o 2 días después, es el Día de los Reyes. Y hay mucha expectativa y mucha atención, ¿no? Con respecto a ese día, sobre todo los niños que van a recibir regalos. Pero lo que me llama, una de las cosas que me llama la atención y por eso hago mención en esta tarde, es cuando estos reyes vieron la estrella por segunda vez. Dice la palabra de Dios, Mateos capítulo 2 verso 10, que ellos se regocijaron con muy grande gozo. O sea que el gozo de aquellos reyes, aquellos que habían llegado desde el oriente de bien lejos, era tan grande que ellos pues se llenaron, ¿no? Rebosó su corazón de gozo, de alegría, de entusiasmo al ver la estrella. ¿Por qué? Porque sabían, conocían de la profecía acerca de el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido. Y al ver la estrella ya sabían, ¿no?, que el niño había nacido. Y se regocijaron porque se acordaron, tuvieron presente ese día, esa profecía de del Señor que nacería y que ya, no, ellos dijeron, ya nació el Señor. Y qué bueno, ¿no?, que nosotros nos regocijemos siempre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nació, pero no nació solo en un pesebre hace más de 2000 años, sino que nació en nuestros corazones. Y tenemos que tener ese regocijo siempre. Y sobre eso Pablo habla a los filipenses. Allí en el capítulo 4, en el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y sobre este regocijo es el que quiero hablar en esta noche. Hermanos, este es el último domingo del año y este es el último culto dominical del año. Nos queda uno, el 31 de diciembre. Pero este es el último culto dominical. Está por terminar el año 2025 y este año ha estado lleno de momentos, de muchos momentos. Como bien les hablaba, les escuchaba a muchos de ustedes decir, ¿no? Momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Pero también momentos de alegría, de gozo, porque nos ha permitido alegrarnos en el Señor, adorar al Señor, estar junto a hermanos de la fe, compartiendo la palabra y alimentándonos de la palabra de nuestro Dios. Al mirar atrás, muchos de nosotros podemos identificar áreas donde el afán y las preocupaciones trataron de dominar nuestros corazones. El afán, las preocupaciones, los temores, las angustias trataron de dominar nuestro corazón, arrastrarnos a la amargura. Muchos de nosotros fuimos tentados a eso. Incluso
algunos están siendo tentados a ellos. No solamente porque recordamos que un día como hoy pasó tal cosa, o que hace tanto tiempo pasó tal cosa, sino que hace poco tiempo ha pasado tal cosa. La ansiedad, esa sensación de inquietud mental, emocional, es una lucha real que quiere robarnos la paz y el gozo de nuestros corazones. Esa ansiedad es la que nos quiere robar ese gozo, esa paz en nuestros corazones. A veces por la separación de un ser querido, a veces por una enfermedad que estamos enfrentando o que alguien muy querido está enfrentando, a veces por los problemas de finanzas. Hoy están muchos desesperados, angustiados porque han sido desempleados, sacados del trabajo. Otro porque la finanza no les alcanzó para algún proyecto en el año. Y ya está por terminar el año y no han podido lograr lo que anhelaron, lo que soñaron. Y así podemos mencionar muchas de las cosas que quizás pues quiso llenar nuestros corazones de ansiedad y robarnos el gozo y la paz del Señor. La palabra de Dios, sin embargo, nos ofrece un camino diferente. Nos ofrece un camino más excelente. Un camino en el que en Él podemos entonces, en medio de todas las situaciones, porque los problemas van a seguir, ¿no? Las enfermedades van a seguir, pero en medio de ese camino o andando en ese camino, pues vamos a encontrar paz. Vamos a encontrar ese gozo en nuestros corazones. Voy a leer el capítulo 3. Yo voy a leer el capítulo 3 de Filipenses para ubicarnos en lo que Pablo quería decir o quería comunicar en el capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A mí no me da trabajo, no me cuesta el volverle a hablar acerca de esto. Gozaos en el Señor, gócese en el Señor, busquen alegrarse, la alegría búscala en el Señor, dice Pablo. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En quién nos gloriamos? Seremos atribulados, seremos criticados, seremos juzgados. Pero no se desesperen. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en nuestra carne, está en el Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A mí no me da dolor, tristeza haber dejado todo, abandonado todo por tal de conocer a Cristo, por tal de buscar de Cristo, por tal de servir a Cristo. Todos los privilegios y todas aquellas cosas que Oseo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
Pablo se gozaba, se alegraba en sufrir por Cristo. Lo que tuviera que sufrir por Cristo. Porque él sabía dónde estaba su confianza. Él sabía dónde estaba su fe. Si de alguna manera llegase la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentid, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloriémonos en Cristo, gocémonos en Cristo, aun cuando tengamos que sufrir por el nombre de Cristo. Aun cuando tengamos que sufrir en esta vida muchas cosas. Tenemos una esperanza, tenemos una ciudadanía que no es aquí, es celestial. Así que, y entonces aquí comienza algo muy hermoso. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firme en el Señor, amados. Así que en medio de las situaciones, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier cosa en la que tengan que vivir, ¿qué? Dice Pablo, estad firmes en el Señor. Estad firmes, permanezcan firmes. Que la angustia, que la preocupación, que las cosas que vienen a su vida no les roben el gozo, no les hagan caer en su vida espiritual. Y dice el versículo 4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Regocíjanse en el Señor. Termina un año, sí, con muchas cosas en nuestra vida, pero llegamos al final. Y tenemos que decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayuda el Señor. El Señor nos ha dado la fuerza, el Señor nos ha dado esa fe para perseverar, para seguir adelante hasta hoy. Pero va a comenzar un año nuevo que no sabemos qué va a traer. Pero sí tenemos que tener presente que Dios está con nosotros. El Señor no nos va a abandonar. El Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos para seguir adelante el tiempo que Él quiera. Hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta que nos llame a su presencia. La palabra de Dios nos muestra un camino mejor. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, nos da una receta para el alma ansiosa, que es tan relevante hoy como lo fue entonces. Él no nos dice que ignoremos la realidad de nuestros problemas. Y si existieron problemas, vivimos situaciones difíciles.
Y vamos a seguir viviéndola. Y no podemos ignorar eso. Pero que tenemos que tener presente algo. Y Pablo nos los da a conocer aquí en la carta. Sino que cambiemos radicalmente nuestra respuesta a ellos. A veces queremos reaccionar o somos impulsados a reaccionar de una manera contraria a lo que realmente debemos reaccionar o de la manera en que debemos reaccionar. A veces nos hundimos en el dolor, en la angustia, en la desesperación. ¿No? Como aquellos que quizás tuvieron un proyecto, pero llegó el fin de año y no se ha cumplido, no se ha terminado. Un sueño. Tenemos que tratar de cambiar esas cosas que nos quieren angustiar, preocupar. Pero Pablo nos dice cómo hacerlo. ¿Cuál es la receta para ello? Hoy estuve con los jóvenes, ¿no? Y en el encuentro de los jóvenes, pues, uno de los debates fue qué podemos hacer para que la sociedad sea diferente, marche adelante y ya los problemas que afectaron a la sociedad ya no vuelvan a afectarnos. ¿No? Y estuvimos debatiendo sobre eso. Y entre ellos es la respuesta de muchos de los jóvenes hermanos fue buscar de Cristo. Agarrarnos de Cristo, de su palabra. Porque allí en Cristo es que podemos o se puede hacer que las cosas sean diferentes y que las cosas marchen de una manera diferente. Pablo aquí lo está diciendo. El pasaje de hoy es una invitación a pasar de la parálisis del afán a la acción de la fe. ¿Cuál es el camino de la paz? ¿Cuál es el camino del gozo? De estar en gozo, de estar en paz. ¿Cuál es el camino a seguir? Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Regocíjate en Cristo. Gózate en Cristo. Vemos cómo Dios a través del apóstol Pablo nos llama a regocijarnos en Cristo. Descubramos que el cierre de un año no es solo un momento para reflexionar sobre lo que ha pasado, sino una oportunidad para comenzar el próximo año de una manera diferente. No es reflexionar en, ay, qué dolor, qué tristeza, qué angustia me da el no poder haber logrado esto o haber sufrido esto. A veces hasta amistades rotas, ¿no? Relaciones rotas. No, el pasado déjalo atrás. Como Pablo, ya, déjalo atrás. Enfócate en lo que está delante. Enfócate en lo que tiene, en ese camino que el Señor te ha trazado. Y gózate en el Señor. Hay un camino hacia la eternidad en el cual debemos andar. No cargados de preocupaciones, sino confiados en la paz y en el gozo del Señor. Terminemos un año diciéndole, Señor, quita todo. Todas mis preocupaciones, todas mis angustias, todo está en tus manos, Señor. Y confía en la paz de Dios. El Señor dijo, mi paso os dejo y mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es una paz diferente.
No que no vamos a estar preocupados. No es que vamos a dejar de sufrir, vamos a sufrir. Porque somos humanos. Pero en medio del sufrimiento, en medio de las cosas, nos alegramos en Cristo. Porque nuestra confianza está en Él. No estamos solos, Él no nos abandona. Pablo escribe desde la prisión mostrando que el gozo no depende de las circunstancias externas, sino de una relación con Cristo. Y ahí está el gozo, esa es la receta. ¿Quieres sentir gozo, paz en medio de cualquier circunstancia? Busca la comunión con Cristo. Busca estar cerca del Señor, de su palabra. Busca estar en comunión con Él. Búscala. Allí está la paz. Busca la paz y sígala. La paz está en Cristo y por Cristo. Es en Él. Cristo es la fuente de nuestro gozo. Cristo es la fuente a la cual tenemos que acudir constantemente para sentir ese gozo y recibir ese gozo que nosotros necesitamos. Esa paz que nosotros necesitamos. Él es la fuente. No hay otra fuente de gozo que el Señor. Acudamos a Él. Céntrate en Cristo y no en las circunstancias y las emociones. Céntrate en Cristo. Si te centras en los problemas, si te centras en las circunstancias en las que estás viviendo, estas te pueden ahogar, te pueden desesperar. Pero si te centras en Cristo, entonces las cosas serán diferentes. Es un mandato del Señor, Pablo lo repite para recalcar la importancia como disciplina espiritual. Es un mandato, regocijado en el Señor. Siempre no dejen de regocijarse en el Señor. Dios pide que nosotros estemos alegres en Él. Pero para ello tenemos que acudir a Cristo constantemente. El cristiano encuentra su gozo en Cristo. El mundo lo busca en las cosas pasajeras. El gozo, la paz. Hoy muchos están acudiendo a los psicólogos. Hoy muchos están acudiendo, y no digo que los psicólogos no son malos, no. Pero el mejor psicólogo es Cristo. Es Cristo. Él es el mejor consejero e instructor para nuestra vida, para nuestro bien. Hoy muchos están acudiendo a calmantes temporales para calmar el dolor. Pero el problema sigue, la enfermedad sigue. Y no acuden a los médicos especializados. Hoy muchos siguen angustiados, desesperados, en amargura, pero no van a Cristo. No van a Cristo. Y una receta aquí está, más adelante. Y lo vamos a ver. Que es ir a Cristo en oración y buscarle en oración a Él. El Evangelio es una fuente de gozo duradero e independiente de las circunstancias externas. El Evangelio es una fuente, amados hermanos, de gozo que dura por siempre. Y el Evangelio es Cristo. Es Cristo. Acudamos a Él. El cristiano puede regocijarse porque su esperanza y seguridad no se basan en el mundo, sino en quién es Dios. En quién es Dios y la salvación recibida a través de Jesucristo. Es en Él. ¿En quién es Dios? Dios es el Dios de todo poder. Dios es el que sostiene todas las cosas y Dios es el que hace posible todas las cosas. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Es en Dios. ¿En quién tenemos que confiar? Este gozo es un resultado directo de la comunión con Dios. Pablo
sufrió. Pablo sufrió. Incluso esta carta está escrita desde la prisión. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pero allí estaba ¿qué? Animando a los demás, mostrando que él se gozaba en Cristo y animando a los demás a gozarse en Cristo. No sufran porque yo estoy preso, no sufran porque... No. Alégrense en el Señor. En segundo lugar, otro camino, o el camino, muestra tu gentileza a los demás. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Lo primero es, sé manso. Eso es gentileza. Vive con mansedumbre. Aún ante aquellos que te critican, que te rechazan, aquellos que no te, a los cuales no les agradas. Sé manso ante ellos. Esta mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, el cual Dios espera ver en sus hijos. Es parte del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23. La mansedumbre. No te aires, y si te airas no peques. Airaos, pero no pequéis. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. Muestra al mundo que no vivimos por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios, haciendo visible la paz interna. Nosotros no vencemos por nuestra propia fuerza. Nosotros no dominamos por nuestra propia fuerza, sino por el Señor. En tercer lugar, recuerda que Cristo está cerca. Recuerda que Cristo está cerca. Y esto aquí nos habla de dos cosas acerca de Cristo. Primero, la pronta venida de Cristo debe motivarnos a vivir piadosamente sin afán. Sabemos que el Señor está cerca. El Señor está a las puertas. Y en espera de ello, hermano, que sabemos que está cerca, hermano, no nos afanemos. No nos desesperemos, que los problemas, las angustias nos roben el gozo. No. Más bien, gózate en el Señor, alégrate en el Señor. El saber que Cristo está cerca debe motivarnos a vivir con bondad y moderación, reflejando el carácter de Cristo al mundo como testimonio de la fe. Esa es la manera, siendo amables, bondadosos, aún con aquellos que nos niegan, aquellos que nos rechazan. En segundo lugar, la presencia continua de Cristo en nuestra vida nos debe dar seguridad. El Señor está cerca. Porque a veces nos enfocamos en Señor, la venida del Señor está cerca, está por llegar, ¿no? El Señor. No, pero el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que está cerca. El Señor está al lado tuyo. El Señor te está acompañando en tu dolor. El Señor está ahí acompañándote en tu aflicción. Está a tu lado. No sé cuánto, para terminar, ¿no? ¿Saben la poesía de las dos huellas en arena? ¿No? Señor, pero solamente veo dos huellas. ¿Me abandonaste? Dice, no, es que yo te llevo en mis brazos, ¿no? Hermosa poesía. Es así, el Señor está cerca. A veces no lo vemos, a veces no lo sentimos, pero que tenemos que saber, dice Pablo, que el Señor está cerca. Y por último, el remedio para la ansiedad es la oración. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Antes bien,
antes de afanarse. Pónganse en oración. Busquen a Dios en oración. Amados hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un resultado, dice Pablo. Va a haber un resultado. Cuando nosotros seguimos esta receta, estas instrucciones, hay un resultado. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de hombres y mujeres que tuvieron aflicción, pero supieron regocijarse en el Señor. Termino con un ejemplo. Ana, la madre de Samuel. Allí en 1 Samuel 2:1. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando con Ana? ¿Qué estaba pasando con Ana? No solo que Penina la aborrecía, la rechazaba, sino que ¿quién la rechazó? ¿Quién la tuvo por ebria? ¿Quién era Elí? El sacerdote. Y en medio de aquella respuesta de Elí que le dijo, no, ¿qué dijo Ana? Busquémoslo. 1 Samuel 2:1. ¿Qué hizo Ana? Y con esto termino. No, ¿qué dice allí? Sí, oró. Ajá, por favor, por cierto. Yo me regocijo en el Dios de mi salvación. Y ahí sigue, hermoso cántico o poema, como queramos decirle, para la gloria de Dios. Mi alma se regocija en el Señor. Que hermano, las preocupaciones, las dificultades no te roben el gozo. Regocíjate en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras el camino correcto. El camino que nos da la paz, el gozo en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las aflicciones. Gracias. Gracias, Señor, porque no estamos solos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Gracias por tu palabra. Te adoramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.